como médicos en el futuro. El examen completo de orina es un examen súper básico, muy sencillo de realizar, muy barato también, pero que nos da un montón de información. Bueno, como les comentó en la clase anterior el doctor Lozano, parte de evaluar las características físicas de la orina se trabajó desde hace muchos años, desde antes de la medicina moderna, y es que a partir de las características físicas de la orina, ya sea el color, el aspecto, el olor, incluso se podían sospechar algunas patologías de los pacientes. Ya con el invento del microscopio es que se revoluciona todo el análisis de orina. Vamos a poder evaluar estructuras microscópicas, estructuras celulares como parte del sedimento, que se van a correlacionar y nos van a dar mayor información con respecto a patologías de nuestros pacientes. Es así pues que la muestra de orina tiene características únicas, es fácilmente obtenible, es de fácil disposición y de fácil recolección. Va a contener información acerca de diferentes funciones metabólicas y es de bajo costo. Es por eso que muchos trabajos de investigación, muchas herramientas de salud pública recurren a este tipo de exámenes, sobre todo en busca de medicina preventiva. Ya existen estudios que recomiendan, por ejemplo, que en población pediátrica se les realice un tamizaje con examen completo de orina. ¿Por qué? Porque podemos detectar de repente presencia de hematuria, presencia de proteinuria a edades tempranas sin que haya ya habido síntomas o signos de alguna enfermedad renal. Y sobre todo es parte de medicina preventiva. ¿Por qué? Por los bajos costos. Una tira reactiva de orina, que es parte del examen bioquímico de la muestra de orina, cuesta menos de 50 céntimos. Entonces es bastante sencillo y todos los laboratorios de todos los centros de salud deberían tenerlo implementado. El examen completo de orina va a consistir en 3 fases principales: la evaluación de las características físicas, hablamos del color, de la densidad, el aspecto, el olor, el volumen y la presencia de espuma. Luego, como parte del examen químico, es donde utilizamos la tira reactiva de orina. Tenemos como mínimo 10 parámetros para evaluar. Tenemos el valor del pH, la presencia de glucosa, de proteínas como la albúmina, la presencia de bilirrubina, cetonas, urobilinógeno, presencia de sangre y de nitritos. Ya en la evaluación del examen microscópico del sedimento vamos a evaluar la presencia de células como los eritrocitos, los leucocitos. Tenemos también la presencia de células epiteliales, la presencia de cilindros, bacterias, hongos y parásitos. La composición de la orina va a depender pues, del aporte dietético, de la actividad física de cada uno que realiza, del metabolismo intrínseco, de la homeostasis, de las funciones endocrinas y de la posición corporal. Dependiendo de esto es que van a aparecer diferentes componentes que van a dar características especiales a la orina. Por ejemplo, la presencia de urea. Este compuesto es único y solamente lo vamos a encontrar presentes en cantidades significativas pues, en la orina. Tenemos que se obtiene como material nitrogenado derivado del metabolismo de los aminoácidos en amoníaco. Tenemos también la presencia de creatinina, otro metabolito importante presente en la orina, que es el derivado de la creatina, que es una sustancia nitrogenada presente en el tejido muscular. Tenemos otros componentes como el ácido úrico, el ácido bipúrico y otras sustancias como hidratos de carbono, los pigmentos, incluso ácidos grasos, enzimas y hormonas que también podemos medir en la orina. ¿Qué otros elementos inorgánicos podemos encontrar en la orina? Pues electrolitos, tenemos el sodio, el cloro, el potasio, tenemos amonio, magnesio, calcio, sulfatos y fosfatos. ¿Cómo vamos a realizar la recolección de la muestra para nuestros pacientes? ¿Qué es lo que les vamos a indicar? Pues generalmente la muestra la vamos a poder obtener mediante una micción espontánea. Lo que se recomienda, por ejemplo, para urocultivos, sí es que sea la primera orina de la mañana, que tenga como mínimo 2 horas de almacén a nivel vesical para que tengamos un buen contenido o que sea representativo de existir algún crecimiento bacteriano. En el caso de pacientes pediátricos, pues vamos a utilizar una bolsa adhesiva perineal. En algunos casos va a ser necesario realizar un sondaje vesical, de repente nuestros pacientes que llegan por emergencia, abuelitos que tienen cuadros de retenciones urinarias, pues vamos a tener que realizarlo mediante sondaje. Y, por ejemplo, ya un procedimiento un poquito más invasivo es la punción suprapúbica, con una punción directa a nivel vesical. Estos son los recipientes
recipientes convencionales de 100 ml, la muestra de orina como mínimo debemos entregar al laboratorio 20 mililitros, y en los casos pediátricos podemos hacer excepciones porque vamos a tener que hacer magia con un volumen tan pequeñito. Y esta es la bolsita pediátrica que tiene un adhesivo que se va a colocar a nivel de zona perineal. Luego podemos también indicar una recolección de orina de 24 horas, pero esta nos va a ayudar para ampliar estudios para ampliar los estudios y evaluar la filtración glomerular, para ampliar estudios sobre cómo está la función renal un poquito más completa. Esta indicación es diferente, ¿por qué? Porque nuestro paciente va a tener que eliminar la primera orina de la mañana y a partir de ese momento recolectar todas las veces que vaya a miccionar, todo lo recolecta en ese frasco, que son frascos de boca ancha de aproximadamente 2 a 4 litros, e inmediatamente terminada el periodo de 24 horas tiene que acercarse al laboratorio a entregar la muestra. Es muy importante la manipulación de la muestra. ¿Por qué? Porque se van a dar cambios en esta muestra, no solo in vivo, sino también in vitro. Es decir, si existe presencia de bacterias, estas que las contenemos en un frasquito van a seguir reproduciéndose, van a seguir consumiendo de repente la glucosa o cualquier otra sustancia que pueda ayudar a que mantenga su metabolismo. Entonces no va a ser real si es que procesamos una muestra a las 6 u 8 horas de colectada, que si lo hacemos dentro de las 2 primeras horas. Estas son las 2 horas importantísimas en donde todavía vamos a garantizar que efectivamente lo que vamos a medir y lo que vamos a ver a microscopio corresponde al estado del paciente. Si es que nos vamos a demorar mucho más tiempo, pues lo recomendable es utilizar algunas sustancias, algunos conservantes químicos y mantenerlo refrigerado también. Entonces acuérdense, si es que van a indicar a sus pacientes, señor, necesito un examen completo de orina, pero lo tiene que llevar al laboratorio antes de las 2 horas. ¿Por qué? ¿Qué cambios vamos a encontrar en la orina si es que no la conservamos adecuadamente? Por ejemplo, el color puede verse modificado si es que al momento de la extracción pues era un color amarillo claro. Con el metabolismo y con el paso del tiempo, porque se va a dar una oxidación y una reducción de los metabolitos, podemos tener este color alterado. De la misma forma podemos tener un color alterado, aumentado, pH también varía, las cetonas, las glucosas van a encontrarse disminuidas, los nitritos, que es un producto derivado de la multiplicación de bacterias, pues puede verse falsamente aumentado. Podemos encontrar que las células características, eritrocitos, leucocitos, podemos ver que estas se destruyen y ya no las vamos a encontrar. Y la presencia de bacterias también puede verse aumentada. Entonces, en el examen físico, ¿qué evaluamos? Color, aspecto, densidad, color. Vemos que tenemos una amplia variedad de colores y que también va a depender pues, de las funciones metabólicas, de la actividad física, de los alimentos, incluso de los fármacos que podemos llegar a consumir y de pues, condiciones patológicas. Hay todo un arcoíris que puede ir desde un amarillo clarito hasta un marrón muy oscuro. Sabemos también, y todos ustedes han sido testigos, que va a depender del grado de hidratación. ¿No les ha pasado que en verano, si no consumen mucha agua, su orina sale súper concentrada al final del día? O si estamos sobrehidratados, pues sale muy clarita. Y esto puede verse pues, en la presencia del urocromo, ¿no? Que es un pigmento producto del metabolismo endógeno. Tenemos diferentes colores, habíamos mencionado un amarillo pálido, característico en las casos de poliuria. De repente estamos frente a un paciente con diabetes mellitus, donde vamos a encontrar correlación con una densidad elevada y un resultado positivo para la presencia de glucosa. El amarillo oscuro habíamos mencionado que es una muestra concentrada, ¿verdad? Luego podemos tener el color ámbar, también frecuente en los casos de deshidratación por fiebre o quemaduras. Tenemos un color más intenso, el anaranjado, por presencia de algunos pigmentos, ya puede ser por presencia de bilirrubina, de acriflavinas, de repente fármacos como la nitrofurantoína, el piridium. Tenemos amarillo verdoso también por presencia de pigmentos de la bilirrubina oxidada, biliverdina. Tenemos color verdoso en pacientes hospitalizados que a veces de repente uno pasa visita y ve la bolsa colectora y un colorcito medio verdoso, generalmente en procesos infecciosos por pseudomonas en vías urinarias. Y azul verdoso de repente por algunos colorantes exógenos. El color rosa o rojo generalmente nos indica la presencia de eritrocitos o algunos pigmentos similares,
como pigmento de hemoglobina, mioglobina, porfirinas. Incluso puede ser a consecuencia del consumo de algunas verduras como la beterraga, fármacos como la rifampicina. En el caso del color marrón, puede ser por oxidación eritrocitaria a metahemoglobina. En el caso del color negro es muy poco frecuente. Algunas situaciones de metamoglobinuria, derivados de fenol, pigmentos muy poco frecuentes. El olor. Todos sabemos cómo huele una orina normal cuando estamos sanos, ¿verdad? Entonces es el olor sui generis. ¿A qué nos referimos con olor fétido o amoniacal? Han ido a un concierto y a los baños del concierto, los baños del estadio, tienen un olor característico feo. Ya, ese es el olor amoniacal, que se da debido al crecimiento bacteriano. Un olor a manzanas, característico de una cetoacidosis diabética. Olor a moho, olor a rancio son unos defectos del metabolismo de los aminoácidos. Tenemos la fenilcetonuria y tirosinemia. Y el olor a alcohol por una malabsorción de metionina. En cuanto a la claridad, la vamos a evaluar con 5 características. La claridad límpida es cuando es completamente transparente y vamos a poder diferenciar a través de la muestra todas las letras. Por ejemplo, esto lo vamos a realizar en la práctica. No se van a observar partículas. Luego tenemos una claridad brumosa cuando pueden observarse algunas partículas en el sobrenadante, pero aún nos permite evaluar las letras del texto que colocamos detrás de la muestra. Ya una orina nebulosa es aquella que tiene muchas partículas que me van a impedir leer el texto. Una orina turbia es que no se puede ver absolutamente nada a través de esta. Y una orina lechosa es que incluso puede llegar a presentar precipitados y formación de coágulos. Tenemos diferentes causas de esta alteración en la claridad de la orina. Generalmente las causas patológicas se ven asociadas a presencia de eritrocitos, leucocitos, bacterias, levaduras, células epiteliales, cristales, linfa y líquidos. En el caso de la densidad específica, ¿qué es lo que evalúa la densidad específica? Pues evalúa la concentración de partículas disueltas en nuestra muestra de orina. Este ejercicio lo vamos a realizar en la práctica y generalmente era un poco engorroso porque imagínense trabajar 100 orinas al día, tenían que tener 100 envases de estos y necesitan un volumen mínimo de 20 ml, eso era un poco complicado. Felizmente la tira reactiva ya nos trae esta determinación. Bueno, felizmente avanzó la ciencia también y luego apareció este aparatito, un refractómetro, que con tan solo una gotita de orina y en base a la reflexión de la luz, a cómo el haz de luz traspasa la muestra, podemos evaluar la densidad. La densidad entonces va a depender del número, tamaño y peso de los solutos. Habíamos hablado que existe la presencia de electrolitos importantes, el sodio, tenemos también la presencia de otros solutos como la creatinina, la glucosa, los fosfatos. El valor normal va de 1010 a 1022 y ¿por qué es importante esta determinación? Porque nos va a evaluar la capacidad de saber si es que el riñón está regulando adecuadamente el equilibrio de líquidos y como un estado de hidratación corporal. Podemos encontrarla aumentada en situaciones de bacteriuria, déficit de líquidos, diabetes, diarreas y disminuida en lo contrario, ¿no? Exceso de líquidos, una diabetes insípida, hipotermia. Hay que realizar algunas correcciones al valor de la densidad dependiendo de la temperatura ambiental y de la presencia de proteínas o de glucosa. Luego evaluamos también características físicas, la espuma. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente uno al agitar la muestra se va a producir espuma, pero si esta persiste por más de 20 segundos, de 30 segundos, pues podríamos decir que con mucha seguridad que nos encontramos frente a una muestra que tiene presencia de albuminuria o proteinuria. ¿Qué pasa si el color de esta espuma se mantiene con un pigmento amarillento? Pues esta espuma va a ser a consecuencia de la presencia de pigmento de bilirrubina en la muestra. El examen químico. ¿Qué evaluamos en el examen químico? pH, glucosa, proteínas, nitritos, bilirrubina, muy bien. Entonces la tira reactiva es una herramienta muy sencilla y que vino también a revolucionar el examen de orina. ¿Se imaginan? Antes obviamente no íbamos a tener tantos parámetros para evaluar. Yo supongo que en la antigüedad tenían que preparar reactivos para cada uno de estos componentes, ahora no.
Mágicamente, con una tira reactiva podemos evaluar hasta 10 componentes. Es en base a una inmunocromatografía. Tenemos una almohadilla que tiene un reactivo adherido y que obviamente va a virar, va a dar un color característico dependiendo de la presencia del analito a evaluar en la orina. Tenemos que estos son los 10 parámetros básicos que incluye una tira reactiva, el examen bioquímico de orina, la presencia de leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, la densidad específica, la presencia de cetonas, bilirrubina y glucosa. Incluso hay unas tiras adicionales que tienen la presencia, una almohadilla que detecta la presencia de ácido ascórbico, que en algunas ocasiones puede ser un interferente. Tenemos que ya no solamente lo podemos realizar uno a uno la evaluación, sino que podemos valernos de algunos equipos semiautomatizados, donde se coloca la tira, realiza la evaluación y nos emite el resultado, y eso incluso lo podemos pasar al sistema. Entonces, evaluamos el pH. El pH en la orina va a encontrarse normalmente entre 4.5 a 8. Sabemos que hay diferentes situaciones que pueden acidificarnos o alcalinizarnos la orina. La orina ácida generalmente asociada a una elevada ingesta de proteínas, cuadros de acidosis metabólica o al ayuno nocturno. Y la orina alcalina, pues generalmente se le encuentra después de las comidas, en la alcalosis metabólica o por presencia de fármacos. ¿Por qué es importante este parámetro? Porque, por ejemplo, en los casos de aquellos pacientes que tienen la orina muy ácida y están diagnosticados con cistinuria o hiperuricemias, y donde hay un riesgo elevado de litiasis, vamos a dar tratamiento alcalinizando la orina, justamente para contrarrestar. Pero ¿cómo evaluamos entonces que estamos indicando un tratamiento a buena dosis o que nuestro paciente está cumpliendo con el tratamiento? Pues con el pH le chapamos la mentira. Pues porque si encontramos que obviamente el resultado se mantiene todavía ácido, le decimos, señor, ¿ha tomado su pastilla? ¿Está tomando su medicina? O regulamos también el tratamiento. Hablábamos de la orina ácida en la dieta con alto contenido de proteínas de la carne. Tenemos los estados patológicos, las acidosis respiratorias o metabólicas, y esa situación que llama la atención. Se ha encontrado que en las orinas infectadas por E. coli podemos encontrarlas con pH ácido. La orina alcalina, por el contrario, nos encontramos en las situaciones de alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, y a diferencia de esta de orina ácida con E. coli, tenemos que las infecciones urinarias provocadas por gérmenes que desdoblan la urea, como el Proteus o la Pseudomonas, podemos encontrar una orina alcalina. Las proteínas. Normalmente vamos a excretar microcantidades muy pequeñitas de proteínas en la orina. Generalmente las proteínas de bajo peso molecular del suero, así como las proteínas que son producidas a lo largo de todo el tracto genitourinario, hablamos de las proteínas de Tamm-Horsfall, algunas secreciones prostáticas, seminal, vaginal, estas son las que normalmente podemos encontrar. Y la albúmina es la principal proteína sérica encontrada en la orina. Tradicionalmente, y esta es una prueba clásica que se utiliza en las emergencias obstétricas, es la prueba de precipitación por ácido sulfosalicílico. Utilizamos un poco de reactivo sobre una muestra de orina centrifugada y vamos a ver la aparición de turbidez. Y así, cualitativamente, al ojímetro podíamos más o menos estimar la presencia de proteínas. Felizmente esto también ya avanzó y ya no es necesario. Utilizamos nuestra tira de orina y sabemos pues que la presencia de proteinuria puede ser de diferentes causas. Causas prerrenales, causas renales, trastornos tubulares y trastornos postrenales. Tenemos la presencia de glucosa. La presencia de glucosa pues no es normal en la orina y esta va a depender de que se hayan alterado alguno de estos tres factores. La concentración de glucosa en sangre, luego vamos a hablar de que existe un umbral mínimo de glucosa, de la velocidad de filtración glomerular, si es que se ha superado esta, y del grado de reabsorción tubular. Si estos tres factores se mantienen normales, pues la presencia de glucosa en orina va a ser inaparente, indetectable. Pero ¿qué pasa si la glucosa en sangre se va incrementando y llegamos a superar los 180 miligramos por decilitro? Sobre este punto de glucosa sérica se va a superar la capacidad de reabsorción tubular. Entonces ya vamos a comenzar a perder glucosa en la orina.
La importancia clínica, pues obviamente si la asociamos a hiperglucemia, situaciones como diabetes, pancreatitis y asociados a algunos otros problemas renales como una enfermedad renal avanzada puede cursar con glucosa en la orina. La presencia de cetonas. ¿Qué son las cetonas? Ya. Productos intermedios del metabolismo de las grasas y que es un indicador directo y fehaciente de que nuestro cuerpo, de que el organismo está utilizando las grasas en vez de la glucosa como fuente de energía. ¿Debido a qué? A que no hay insulina suficiente. ¿Cuáles son los tipos de estos productos intermedios? Podemos tener el ácido acético, la cetona y el ácido beta-hidroxibutírico. Ahora, no solamente lo vamos a asociar a la presencia o como una complicación de la diabetes, tenemos otras situaciones no diabéticas que pueden cursar con cetonuria, como puede ser el embarazo, pacientes con hiperemesis, estados carenciales de alimentos, vómitos acetogénicos y alteraciones metabólicas congénitas. Luego tenemos la presencia de bilirrubina. Recordar que la bilirrubina no conjugada no va a aparecer en la orina. Clásico, siempre se equivocan con eso. La bilirrubina conjugada es justamente la que, producto de una ictericia obstructiva, de un daño hepático, del cáncer de páncreas o de conductos biliares, puede pasar a nivel renal. Tenemos acá los signos clásicos, ¿no?, de las ictericias obstructivas. El urobilinógeno es un producto reducido formado por la acción de las bacterias sobre la bilirrubina conjugada a nivel de vía digestiva. Y este urobilinógeno lo vamos a encontrar aumentado en diferentes situaciones. Una de las más importantes es la anemia hemolítica. También en la cirrosis, en colangitis y en otros cuadros infecciosos. Tenemos acá fácilmente, podemos, comparando los hallazgos entre bilirrubina y urobilinógeno, podríamos extrapolarlo para algunos diagnósticos. Por ejemplo, en la enfermedad hemolítica es característico la presencia de urobilinógeno en la orina, más no la presencia de bilirrubina. ¿Por qué? Porque la bilirrubina no conjugada no aparece en la orina. Luego tenemos la presencia de sangre. La presencia de sangre como hallazgo puede ser representación de cualquier lesión a nivel renal, ureteral, vesical, uretral. Por ejemplo, puede deberse a un tumor renal, pielonefritis, glomerulonefritis, cálculos renales, tumores a nivel de vía uretral, cálculos uretrales, lesiones inflamatorias, infecciosas como cistitis, cáncer de vejiga, cálculos vesicales e incluso un adenoma prostático puede cursar con hematuria. Esta hematuria puede ser macroscópica o microscópica. Sin embargo, por ejemplo, si nos llega una muestra así, obviamente hematuria, pero tenemos que comprobar si se debe este color a la presencia de células o a la presencia de los pigmentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Medio físico, vamos a centrifugar. Si cae un botón y tenemos un sedimento es porque hay células, ¿no? Entonces han caído y esta es una hematuria real. Pero si mantenemos el sobrenadante pigmentado y a su vez tenemos que en la tira reactiva nos da también la alerta de presencia de pigmentos, pues vamos a estar frentes a de repente un caso de mioglobinuria o de hemoglobinuria. Si por el contrario nuestra tira reactiva nos da negativo, pues de repente el pigmento se debe a medicamentos, alguna beterraga o a porfirias. Tenemos que entonces, ¿en qué situaciones podemos encontrar hemoglobinuria? Las reacciones transfusionales, anemias hemolíticas, quemaduras graves, la actividad física extenuante, donde va a ocasionar alteración de los eritrocitos, y la presencia de mioglobinuria en los casos de traumatismo muscular, síndrome de aplastamientos, convulsiones y enfermedades de atrofia muscular. La presencia de nitritos, esa es otra característica y otro parámetro a evaluar en la orina que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a indicar que existe presencia de bacterias que van a reducir el ion nitrato a ion nitrito. Y es característico y está muy fuertemente asociado a la presencia de infección urinaria. Entonces, en los casos que encontremos nitritos, tenemos que de todas maneras sospechar que estamos frente a una cistitis, una pielonefritis. Tenemos que evaluar la acción de la antibioticoterapia. Nos permite monitorizar a los pacientes con alto riesgo de desarrollar infecciones urinarias y también nos puede servir en el laboratorio como un cribado previo a realizar un urocultivo. El examen microscópico. Esto también es súper importante porque tiene que correlacionar
relacionarse también con lo que hemos encontrado en la tira. Es decir, si es que mi tira reactiva me dice hay sangre, obviamente yo voy a esperar a encontrar eritrocitos o cilindros eritrocitarios. Si me dice hay proteínas en esta muestra, tengo que evaluar si existe la presencia de cilindros o de células que me podrían estar explicando esta alerta a nivel bioquímico. La presencia de nitritos se debe corresponder con la presencia de bacterias y leucocitos. Del mismo modo, la esterasa leucocitaria debe reflejarnos presencia de leucocitos abundantes y cilindros leucocitarios. Tenemos que para realizar el estudio microscópico pues vamos a proceder a centrifugar la orina. Necesitamos como mínimo 12 mililitros de orina y lo centrifugamos a 2000 revoluciones por minuto por 10 minutos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en el sedimento? Habíamos hablado de células, habíamos hablado de cilindros, cristales y microorganismos. ¿Qué tipos de células? Hemáticas, hematíes o leucocitos, células endógenas, producto de todo el epitelio, ya sea tubular, de transición, epitelio escamoso e incluso también células neoplásicas. ¿Qué otras estructuras podemos encontrar? Por ejemplo, espermatozoides o células prostáticas o células vaginales escamosas. Por ejemplo, acá tenemos las células del epitelio escamoso, que son características, son grandes, amplias, tienen un núcleo bastante reducido, con la cromatina intacta. Generalmente estas provienen de vejiga y de uretra. Su presencia no es significativa a menos que la encontremos en un número incrementado, que obviamente también me va a invalidar la muestra porque quiere decir que de repente no ha sido colectada de la mejor manera. Luego tenemos las células del epitelio de transición, que estas van a proceder a nivel de la región de vejiga. Su diámetro es un poquito mayor que los de los leucocitos. Algunas tienen la forma característica piriforme redondeada, tienen un núcleo oval y redondo, y cuando aparecen en un gran número nos va a indicar la presencia de algún proceso patológico que va a causar una exfoliación anormal a nivel de vejiga. Y usualmente tenemos que utilizar una tinción rojo neutro para poderlas evidenciar mejor al microscopio. Luego tenemos las células del epitelio tubular renal. Estas provenientes pues a nivel de riñón y de uréter, son 2/3 más grandes que los leucocitos. Las que proceden de uréter tienen un núcleo pequeño, mientras que las que proceden del riñón son de núcleo abundante. Estas son a nivel renal y estas son de uréter. Algunas tienen forma característica de raqueta cuando provienen de pelvis renal. Luego tenemos la presencia de eritrocitos. Ustedes van a poder evaluar ya en el laboratorio la presencia de los eritrocitos y son característicos. Tienen la forma de los discos bicóncavos, tienen un reborde, son redondeados, homogéneos, y cuando juegan con el micrométrico tienen esta translucencia central que se incrementa. Luego tenemos los leucocitos, que son estructuras un poquito más grandes en tamaño en referencia a un eritrocito. Generalmente son algo grises, granulares, y bueno, hay que ver también las características de la orina, ya que pueden alterar las células. Por ejemplo, en orinas hipertónicas los leucocitos se van a reducir y en orinas hipotónicas pues van a aumentar de tamaño, incluso van a destruirse. Luego tenemos los cilindros hialinos. Son estructuras semitransparentes que están formadas principalmente por proteínas del tracto genitourinario, las proteínas de Tamm-Horstwald, gelificadas. Van a tener bordes paralelos, bordes redondeados y de una forma cilíndrica. Pasan a veces desapercibidas porque son tan transparentes, casi del mismo tono, del mismo color de la muestra, que hay que jugar con el micrométrico para observarlas mejor. Pueden observarse de manera transitoria después de un ejercicio físico intenso, durante la fiebre o en insuficiencia cardíaca congestiva. Los cilindros granulosos van a contener, los cilindros hialinos luego van a tener sus variedades. El cilindro granuloso, que es decir, un cilindro hialino conteniendo material granular de origen proteico, generalmente asociado a pielonefritis o intoxicación crónica por plomo. Luego tenemos el cilindro eritrocitario, mismo un cilindro hialino, pero que va a contener eritrocitos en su interior. Vemos que acá se ven los discos bicóncavos. Luego tenemos el cilindro leucocitario, igual, un cilindro hialino, pero que van a contener los leucocitos en su interior y asociado a pielonefritis. Vemos que tenemos un gran
las estructuras redondeadas, que son los leucocitos, pero de contenido grisáceo y un poquito granular. El cilindro serio, por el contrario, me va a indicar una degeneración celular, generalmente asociado a insuficiencia renal crónica, tiene invaginaciones internas o muescas y se dan a consecuencia de una falta de excreción de los cilindros. Acá tenemos los diferentes cilindros casi transparentes, el hialino, hemático que casi ni se nota, el leucocitario por los gránulos de los leucocitos es un poco más fácil de identificar, y un cilindro serio. Luego, habíamos mencionado la presencia de cristales. La presencia de cristales también va a depender del pH de la orina. Tenemos unos que ustedes deben recordar, que son los uratos amorfos y los fosfatos amorfos, que a simple vista son similares. Lo único que los va a diferenciar y les va a poder dar el nombre es el pH. Tenemos los oxalatos de calcio, que tienen esta forma característica de pirámide. Tenemos estos son los dihidratados, y los monohidratados son espículas gruesas, agujas gruesas, en pH ácido. Luego habíamos hablado de los uratos amorfos como una arenilla, pero pH ácido. El ácido úrico tiene la forma característica de rosetas con formas hexagonales. Este es bastante clásico. Ya en el pH alcalino tenemos los fosfatos amorfos. Urato, fosfato son muy similares. Lo único que va a depender es del pH. Fosfato triple en forma de sobre. El fosfato cálcico tiene también agujas gruesas. Continuamos con el pH alcalino, el carbonato de calcio, tenemos formas esféricas como mancuernas que pueden tener una coloración amarillenta, café. Los uratos de amonio son esféricos, algunos con proyecciones. Algunos otros cristales como el de cistina, que también tiene una forma hexagonal característica. Cristales de tirosina, que son agujas finitas, que tienen esas formas de erizos. Y aquí teníamos, ¿no?, los fosfatos amorfos y uratos amorfos. ¿Cuál es de pH ácido? Uratos amorfos. Por ejemplo, acá tenemos una lámina donde también podemos encontrar, habíamos mencionado otras células, ¿no?, como las levaduras, podemos encontrar acá las pseudohifas, e incluso parásitos como la tricomona, que va a tener un movimiento oscilante en la muestra, que van a ser fáciles de identificar. Listo, eso es todo.